Saludos para todos. Aquí estamos una vez más con ustedes. Esta es la clase del Instituto Bíblico de la Iglesia Bautista Reformada La Gracia de Dios. Y nuestro curso es Introducción al Antiguo Testamento, o mejor, un panorama cristocéntrico del Antiguo Testamento o efecto Emaús. Efecto Emaús es pasión por Cristo desde el Antiguo Testamento. Esta es nuestra clase número 11, nuestra lección número 11. Vamos a comenzar con un repaso rápido de las últimas lecciones, lo que hemos visto hasta aquí. Recordemos cómo empezamos a descubrir el secreto para amar el Antiguo Testamento a través de descubrir que el Antiguo Testamento es un libro que no se puede disfrutar si desde el principio no se entiende quién es su protagonista. Y su protagonista es el Rey Eterno, el Hijo de David. En 2 de Samuel 7, del 8 al 16, en el pacto de Dios con David, ahí aparece por primera vez en una forma clara el protagonista del Antiguo Testamento, el Rey Eterno. Y de ahí en adelante entonces nosotros debemos leer cada página del Antiguo Testamento en función de su protagonista. Recordemos que solo es posible amar el Antiguo Testamento si se entienden sus claves de interpretación. Clave del reino, clave de pactos, clave de tipos. Recordemos también que para amar el Antiguo Testamento debemos descubrir que hay un plan tremendo de Dios para el Rey Eterno. El Antiguo Testamento todo es el desarrollo de un plan y ese plan se nos presenta por primera vez en Génesis 1 del 1 al 5 en forma muy amplia, en forma muy macro, un plan tremendo para el Rey Eterno, 4 principios que se desarrollan a lo largo de toda la Escritura, 4 principios para ese plan: el principio de progresión, el principio de control, el principio de polarización y al final del plan el principio de separación de las tinieblas y la luz, tal cual como Dios lo hizo para crear el día y la noche del primer día. Muy bien, descubre luego la misión del Rey Eterno. Génesis capítulo 3, versículo 15, la misión del Rey Eterno es pisar la cabeza de Satanás, destruir al ángel pervertido que destruyó la imagen de Dios en el reino primitivo y destruyó el reino de Dios y reconstruir el reino de Dios. Esa es la misión del Rey Eterno. Nuestra siguiente clase fue Descubre el arco iris y el Rey Eterno. Debido a la maldad progresiva, creciente del hombre, la ira de Dios terminaría destruyendo toda la humanidad sin que se completara el plan para el Rey Eterno, y por eso Dios introduce un pacto de preservación, que es el pacto de Dios con Noé. Y a través de ese pacto Dios preserva la raza humana y preserva la tierra hasta que venga el Rey Eterno. Pacto de arco iris, pacto de preservación. Nuestra siguiente enseñanza el Antiguo Testamento se mueve desde Génesis 12 hasta el final, se concentra en una nación, Y nuestras últimas clases vimos Descubre la nación del Rey Eterno. Descubre la nación del Rey Eterno. La mayor parte del relato del Antiguo Testamento es el origen, desarrollo y purificación, o más bien preparación para la purificación de la nación del Rey Eterno. Esta nación fracasa y Dios la purifica y establece una nueva nación a través del Rey Eterno. Así que la mayor parte, desde Génesis 12 a Malaquías 4, cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento, estamos observando en el plan de Dios cómo Dios establece una nación para que en ella nazca el Rey Eterno. Descubre la nación del Rey Eterno. El Antiguo Testamento es la historia del Rey Eterno y la mayor parte es la historia de la nación donde va a nacer el Rey Eterno. Y ya en nuestras últimas clases vimos su origen, el origen de la nación del Rey Eterno, que es Abraham, el pacto de Dios con Abraham, el pacto abrahámico. Ese es el origen de esta nación. Vimos su origen. En ese origen vimos que Dios le prometió a Abraham un lugar, Canaán, un pueblo
como las estrellas del cielo, y una bendición, el Rey eterno. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa simiente de Abraham en singular, que Pablo explica en Gálatas 3:16, es el mismísimo Rey eterno. En él serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que la promesa de Dios de que un hijo de Eva vendría para pisar la cabeza de la serpiente se confirma en Abraham, porque será un hijo de Abraham, la simiente en singular, quien hará que las naciones de la tierra reciban la bendición maravillosa de la salvación de nuestro Dios. Así que en Abraham está el origen de la nación del Rey eterno. En la parte final del libro del Génesis, cuando de Abraham Dios pasa a Isaac y luego pasa a Jacob, se nos muestra allí la primera gran salvación de la nación del Rey eterno a través de uno de los hijos de Jacob, José. José realizó la primera gran salvación de la nación del Rey eterno. El plan de Dios es mostrarse salvador. El plan de Dios es crear una gran tragedia y salvar a una nueva humanidad de esa gran tragedia para mostrarse salvador. Dios se va a mostrar salvador y por eso es que permite el mal para librarnos del mal, por eso es que permite la tragedia para librarnos de la tragedia, y eso fue lo que hizo en el caso de José. José, un tipo del Rey eterno, el primer José y el segundo José. El segundo José es el Rey eterno, y eso lo vimos la semana anterior, es lo que corresponde a Génesis 37, capítulo 37, a Génesis 50, y allí vimos esta enseñanza maravillosa que está en la vida de José, que es la sabiduría paradójica del bien y el mal, algo sin lo cual no podremos tener una mente preparada para la aflicción, algo absolutamente necesario en la carrera de un cristiano. Un cristiano es un guerrero y como guerrero debe estar preparado para la aflicción. Muy bien, eso fue lo que vimos hasta nuestro último encuentro. Ahora vamos a avanzar un poco más en la nación del Rey eterno y hoy vamos a ver tres cosas a lo largo de nuestra clase acerca de esa nación del Rey eterno, y es su desarrollo. Ya vimos su origen en el pacto abrahámico. Ahora vamos a ver su desarrollo en el pacto mosaico. Abraham y el pacto de Dios con Abraham da origen a la nación. Moisés y el pacto de Dios con Moisés y a través de Moisés le da desarrollo a la nación. Y vamos a ver tres elementos de ese desarrollo en el día de hoy. El desarrollo poblacional o demográfico, el desarrollo social, es decir, cambia la condición social del pueblo, un desarrollo, digámoslo, sociológico o humano, un desarrollo humano. Es decir, esta nación eran esclavos y ahora pasan a ser hombres libres. Eso es lo que podemos llamar un desarrollo social o humano. Y finalmente el desarrollo legislativo. Toda nación necesita una estructura política, una estructura legislativa, y eso es lo que hace Moisés. Moisés es el gran patriarca de esa nación. Abraham le da origen a la nación, pero el que la desarrolla realmente es Moisés. Y ahí aprenderemos conceptos tan importantes como la ley civil, la ley ceremonial y la más importante, la ley moral, que es la forma de vida en el reino de Dios. Y estaremos centrados principalmente en lo que está relatado en el libro del Éxodo. Eso es lo que tenemos entonces para el día de hoy. El tema, pues, de nuestra clase en el día de hoy es cómo Dios constituye a través de Abraham, preserva a través de José y desarrolla a través de Moisés una nación para que en ella nazca el Rey eterno. Y algo muy importante al leer el Antiguo Testamento, esta nación, su origen, todos los eventos que le acontecen, todo lo que sucede a esta nación en su travesía en el desierto, en su salida de Egipto, en su travesía en el desierto, en su entrada a Canaán, en su conquista de Canaán, en su establecimiento en Canaán,
Todo lo que le sucede a esta nación es un tipo, nos muestra cómo es nuestra propia vida. Nuestra propia vida. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, perdón, en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, el apóstol Pablo nos dice claramente que estas cosas se escribieron para nuestra edificación, para nuestra amonestación. Así que hay un doble interés, no solamente conocer la historia de cómo se preparó una nación para que fuera en la nación en la cual nacería el Rey Eterno, sino que a través de esta nación Dios nos está hablando de nuestra propia vida, de nuestra actualidad, de nuestro día a día con Él. En nuestra travesía por esta vida, nuestra travesía por esta vida es como la travesía de los hebreos en el desierto. Nuestra travesía por esta vida es como las luchas de Israel por conquistar la tierra prometida. Dios nos habla directamente por medio de tipos a través de la nación del Rey Eterno. Y por eso es tan importante para nosotros y por eso el Antiguo Testamento es tan importante. Si no entendemos eso, entonces el Antiguo Testamento no está cumpliendo bien su función con nosotros. Estamos ubicados más o menos en el año 1500 a.C. y vamos a comenzar a ver el desarrollo poblacional de la nación del Rey Eterno. Vayan conmigo en sus Biblias si pueden, en Éxodo capítulo 1, versículo 5, y vamos a ver cómo se desarrolla en población o desarrollo demográfico la nación del Rey Eterno. Escuchen lo que dice Éxodo 1, del 5 al 7. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos toda la tierra. ¿Qué tenemos ahí? Lo que tenemos es Dios cumpliendo su promesa a Abraham. Dios prometió a Abraham que su descendencia sería como las estrellas del cielo, como las estrellas del cielo. Y dice, y los hijos de Israel, 7, fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y este aumento poblacional de la nación del Rey Eterno es un tipo de la cantidad de hijos que tendrá el Rey Eterno. El Rey Eterno es un segundo Adán que tendrá muchos hijos. El Rey Eterno es un segundo Abraham que tendrá hijos como las estrellas del cielo. Vean conmigo lo que dice el profeta Isaías en su capítulo 53, versículo 8. Isaías 53, 8. Y ahí veremos cómo esta gran multiplicación demográfica, poblacional en Israel, es un tipo de la gran cantidad de hijos que tendrá el Rey Eterno. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, Isaías 53, 8. Y su generación, su descendencia, su prole, sus hijos, ¿quién la contará? Y su generación, ¿quién la contará? Eso es Isaías 53, 8a. Ahí vemos entonces que este aumento poblacional nos habla de la nación del Rey Eterno. Versículo 10 de Isaías 53. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Oigan eso. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. O sea que la descendencia del Rey Eterno, Dios también la multiplicará como las estrellas del cielo. Y a esto debemos añadir que en aquel tiempo, cuando los hijos de Israel se multiplicaron y llegaron a ser muy numerosos, no todos los hijos de Israel eran israelitas verdaderos. Tenemos que recordar la enseñanza del apóstol Pablo en Romanos, capítulo 2, versículos 28 y 29, que nos muestra que no todos los que son
hijos de Israel o hijos de Abraham son verdaderamente israelitas, sino aquellos que tienen la circuncisión del corazón, no la circuncisión física, sino la del corazón. La circuncisión física es un tipo, la que cuenta verdaderamente o el antitipo es la circuncisión del corazón. Escuchen Romanos 2:28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, este crecimiento poblacional es el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, es absolutamente necesario para poder crear una nación. Una nación es una gran cantidad de personas y también es un tipo de la nación del Rey Eterno, del verdadero Israel, del segundo Israel, y un tipo, a través de la circuncisión, de los verdaderos israelitas, que serán en todos los tiempos los que tienen circuncidado el corazón. Y esto es lo que debemos decir sencillamente a través de ese desarrollo poblacional. Y es fascinante observar cómo Dios desarrolla poblacionalmente a esta nación. Si nos tenemos en cuenta que Dios tomó a un solo hombre, Abraham, y a ese hombre Abraham le dio un solo hijo, Isaac, y a Isaac le dio dos hijos, Esaú y Jacob, y a Jacob le dio 12 hijos, y de esos 12 hijos hizo 70 o trajo 70 hijos. Recuerden que leímos en Éxodo 1:5 que Jacob tuvo 70 hijos, o sea, 70 personas eran su familia entre sus hijos y sus nietos. Y de esas 70 personas que entraron a Egipto, cuando salieron de Egipto, 430 años después, eran 2 millones de personas. Y ese es el desarrollo poblacional de la nación del Rey Eterno. Ya está lista la población de esa nación, ya está lista, ya se multiplicó hasta llegar a ser una gran nación. Pero ahora, ¿qué falta? Falta que esa nación se desarrolle socialmente, porque estando en Israel ellos son esclavos, esclavos. Y escuchen bien, esa esclavitud de los hebreos en Israel, en Egipto, 430 años, es un tipo de la esclavitud en que cayó la humanidad cuando Adán pecó. Egipto es el mundo, el faraón es el diablo y la esclavitud hebrea es la esclavitud, tipifica la esclavitud al pecado, al mundo, a la carne, a la maldad dominante, al dominio del mal. Entonces, se necesita un desarrollo social, se necesita que cambien de ser esclavos a hombres libres, que cambien de categoría como seres humanos, que pasen de lo más bajo, que es ser esclavo, a lo más adecuado, que es ser una nación libre, y de esa manera tipificar la libertad con que el Rey Eterno iba a hacer libre a todos los suyos, a todos los cuales él vino a libertar. Todos los que el primer Moisés vino a libertar fueron libres. Todos los que el segundo Moisés vendrá a libertar, vino a libertar, serán libres. Todos serán libres, tendrá un desarrollo social. Vean conmigo, para ver este desarrollo social, primero, cómo la esclavitud de la nación hebrea fue decretada por Dios y anunciada a Abraham en Génesis capítulo 15. En Génesis capítulo 15 vemos cómo Dios le anunció a Abraham que su descendencia serían esclavos en Egipto. Mire Génesis 15, versos 13 y 14 conmigo si puede. Génesis 15, versos 13 y 14 conmigo si puede. Dice, entonces Jehová dijo a Abram, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí,
y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Entonces, ese es el decreto por el cual la nación de Israel llegó a ser esclava. Y nos preguntamos, ¿por qué el Señor los llevó a la esclavitud? Recuerden esto, hermanos. Dios tiene una genialidad muy grande como creador. Cuando nosotros vemos la creación, decimos, oh Dios, cuán grande es tu sabiduría. Pero eso no es lo más importante que Dios nos quiere mostrar, su genialidad como creador. Él nos quiere mostrar su genialidad como salvador. Eso es lo más importante del plan. El Rey Eterno es un salvador. Y por esa razón Él, con su genialidad, crea un drama. Dios es un dramaturgo. Su genialidad como dramaturgo es impresionante y Él crea un drama, y el drama es la esclavitud. La esclavitud es un drama creado por Dios. ¿Y con qué propósito crea este drama? Para mostrar una gran liberación. Si no hay una gran opresión, no va a haber una gran liberación. Si no hay una gran esclavitud, si no hay un gran opresor, el gran libertador no va a ser tan glorificado como si hay un gran opresor. La derrota de un gran opresor hace grande al gran libertador. Esa es la forma de obrar de Dios. Y cada que leemos estas historias en el Antiguo Testamento tenemos que pensar en eso. Dios ya nos mostró su genialidad como creador en Génesis 1 y 2. Pero ahora nos va a mostrar en el resto de la Biblia, del Antiguo Testamento, su genialidad como dramaturgo, su genialidad como salvador. Y esa es la forma como Él construye esta historia. Entonces deja a los hebreos en esclavitud 430 años y después envía a un gran libertador, Moisés. Y usted cuando lee la historia de Moisés no puede decir otra cosa sino, oh Dios, cuán grande es tu genialidad como dramaturgo. Piense por favor en la historia de Moisés. Un faraón que manda a matar a los niños de los hebreos. Una mujer, Jocabed, que es iluminada por el Espíritu Santo al ver a su hijo que nace, hermoso, vio en él una señal de que él podía ser el libertador y con fe hizo algo extraordinario que solo a un genial dramaturgo se le puede ocurrir: echar a un niño en una canasta al río Nilo. Eso es genial, eso es increíble. Y colocar a la hija del faraón a bañarse en ese río. Y colocar en el corazón de la hija del faraón prohijar a ese niño, bautizar a ese niño, criar a ese niño. Piensen en esto, hermanos. Dios metió al libertador adentro del palacio egipcio para que ahí fuera educado en las letras, en la guerra y en todas las artes de la mejor nación, de la mejor escuela del mundo. Dios en sus propias barbas del enemigo metió a su libertador. Eso es genial. Es la genialidad dramatúrgica de Dios. Y allí Moisés fue criado. Dios en su momento lo despierta para que entienda que él va a ser el libertador. Primero lo deja obrar en la carne y luego lo lleva 40 años a un desierto a criar ovejas para hacerlo humilde y manso. Y cuando está listo, 80 años después de ser rescatado de las aguas del Nilo, Moisés es llamado por Dios para sacar de la esclavitud a su pueblo, un gran libertador, para traer una gran liberación. Y piensen cómo Dios usó a Moisés con todas esas plagas y con todos esos prodigios por medio de los cuales Dios se hizo un grande nombre sobre toda la tierra que perdura hasta hoy. La historia de nuestro gran Dios, las grandezas que Él hizo a través de las 10 plagas, al abrir el mar rojo, eso es grandioso. Esa es la genialidad dramatúrgica de Dios, el gran poder de Dios, el gran nombre que nuestro Dios se construyó para toda la historia de la humanidad. Eso es genial.
Y a través de eso, Dios está haciendo el desarrollo social de su pueblo. Lo está pasando de un pueblo de esclavos a un pueblo libre. Vean conmigo, Génesis capítulo 12. Éxodo, no Génesis, Éxodo. Génesis ya lo dejamos. Éxodo capítulo 12, versículos 35 al 37. Génesis 12, del 35 al 37. Dice, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Esto ocurrió cuando Israel salía de Egipto para ser un pueblo libre. Y el versículo 41. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Ese es el desarrollo social, pero ese desarrollo social es un tipo de la liberación mayor que un Moisés mayor haría de un pueblo mayor que el pueblo hebreo. Un faraón mayor, un Moisés mayor, un pueblo mayor sería el que libertaría el Rey Eterno. Vean conmigo Mateo 1:21. Mateo 1:21. Mateo 1:21. Este es el ángel anunciando a María el nacimiento del Rey Eterno. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este es el Rey Eterno. Este es el segundo Moisés. Este es el segundo Israel. Este es quien va a derrotar, a destruir al segundo faraón, el que va a enviar otras plagas sobre el reino del segundo faraón, el que va a abrir otra vez el mar, en un sentido figurado, obviamente estoy hablando en un sentido espiritual, para que el pueblo pase en seco. Este es el que va a proteger al pueblo a través de su recorrido en todo el desierto. Este Moisés, este segundo Moisés, es el que será para ellos columna de nube durante el día para hacerles sombra y protegerlos del calor, y columna de fuego durante la noche para protegerlos del frío y darles luz en la caminata en el desierto. Este es el que va a hacer venir maná para que ellos coman. Él es su maná. Este es el que no va a permitir que su vestido se envejezca durante toda la travesía. Este es el que va a darles victoria, va a ser su fuerza sobre todos sus enemigos. Este es su intercesor, su protector. Este es su estandarte, su Jehová Nisi. Este es su justicia. Este es el Rey Eterno. Así que esta historia, hermanos, perdónenme, pero si a alguien le parece aburrido el Antiguo Testamento, es porque está en tinieblas. El Antiguo Testamento es la historia dramática más apasionante jamás escrita. Y en Mateo 20:28, podemos ver otro elemento tipológico en el elemento que estamos viendo de la liberación del desarrollo social. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para dar su vida para rescatar, para liberar, para hacer un segundo éxodo. El Rey Eterno vino a hacer un segundo éxodo, a rescatar. Así como Moisés rescató a 2 millones de hebreos, el Rey Eterno vino para rescatar a millones de seres humanos, a rescatar una nueva humanidad, a hacer un segundo éxodo. El Rey Eterno vino a hacer un segundo éxodo, a destruir al segundo faraón y a crear un segundo Israel. Maravilloso, ¿no? Muy bien, esto es lo que tiene que ver con el desarrollo social de la nación
del Rey Eterno. Y finalmente vamos a ver por el día de hoy su desarrollo legislativo, el desarrollo legislativo de la nación del Rey Eterno. El reino de Dios, que estaba en la etapa patriarcal, termina con Noé, los hijos de Noé, la Torre de Babel, y pasa a la siguiente etapa, la etapa del reino nacional con Abraham. Abraham da el origen a la nación, Moisés da el desarrollo. Ya el pueblo ha salido de Egipto, están parados al pie del monte Sinaí, y Dios usa al gran legislador Moisés, al primer Moisés, para darle a la nación un desarrollo legislativo. Ya les dio un desarrollo social, los hizo hombres libres, ya les dio un desarrollo poblacional, los multiplicó como las estrellas del cielo, pero una nación tiene que tener una estructura legislativa. Y para eso Moisés da 3 formas de la ley de Dios. La ley moral, que son los 10 mandamientos, la ley civil, que es la forma como se regula la convivencia entre las personas en una sociedad, y la ley ceremonial, que es la ley que rige la aproximación a Dios, la adoración a Dios y lo que tiene que ver con los ritos religiosos de esta nación. 3 formas de la ley de Dios, o mejor dicho, la ley de Dios, el reino de Dios. Si la nación de Israel es ahora el reino de Dios, Jehová nuestro Dios es su rey, pues ellos tienen que estar bajo la ley de Dios. Así que cuando Dios establece una nueva etapa y va a poner ese reino realmente, se va a poner sobre él, la forma es gobernándolo a través de su ley. Esos súbditos suyos deben obedecer su ley, entonces lo que él tiene que hacer es dar a conocer su ley. Da a conocer su ley, y por eso usa a Moisés, el gran legislador, para traer el conocimiento de su ley. La primera forma de la ley es la ley moral de Dios. Entonces Dios para al pueblo al frente del monte Sinaí y Dios le habla al pueblo. ¿Qué pueblo ha escuchado jamás la voz de Dios? Solo Israel. Solo Israel ha escuchado la voz de Dios. Dios con voz audible dijo los 10 mandamientos que están en Éxodo 20, que ustedes como cristianos deben saber de memoria. De memoria tienen que saber los 10 mandamientos. Si usted, mi hermano, no sabe de memoria los 10 mandamientos, usted es un mal cristiano, porque no sabe cuál es la ley de su Dios. Usted es un mal creyente. 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. 2, no te harás imagen. 3, no tomarás su nombre santo en vano. 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 5, honra a tu padre y a tu madre. 6, no matarás. 7, no cometerás adulterio. 8, no hurtarás. 9, no dirás falso testimonio. 10, no codiciarás. Si usted no sabe esos 10 mandamientos de memoria y la extensión de lo que estos 10 mandamientos significan, porque ellos son solamente una declaración breve de la ley de nuestro Dios, si usted no sabe la ley del reino, usted es un mal súbdito. Tiene que saber la ley del reino, la ley de su rey, para poder obedecerla y ser un buen súbdito. Si usted no obedece la ley de su rey se va a enojar contra usted, lo va a castigar. Entonces, lo primero que Dios hace es de viva voz, le da a su pueblo, al pueblo de su reino, los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Y los 10 mandamientos son la ley moral de Dios no solo para Israel, sino para toda la humanidad, para todas las naciones. Y esos mismos 10 mandamientos son los 10 mandamientos que rigen hoy a nosotros que estamos en la siguiente etapa del reino, que es el reino espiritual. En el reino espiritual, Dios, nuestro Rey, el Rey eterno, Cristo, nuestro Rey eterno, exige el cumplimiento de los mismos 10 mandamientos. Yo no vine para abrogar la ley, sino para cumplirla. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Los 10 mandamientos son el reflejo del carácter santo de Dios y la forma como ha de vivirse bajo el dominio del reino de Dios toda la eternidad. Hoy fue con Israel, es hoy con la iglesia y será por toda la eternidad. Los 10 mandamientos son el reflejo santo del carácter de Cristo. Cristo refleja a su Padre en la obediencia a los 10 mandamientos. Estos son
Entonces, este es el primer elemento de este desarrollo legislativo, los 10 mandamientos. Pero luego viene la ley civil. Resulta que cuando se constituye una nación tiene muchos asuntos que ocurren en la vida de la sociedad. Asuntos entre vecinos, por ejemplo, asuntos con respecto al trabajo, regular las leyes donde se aplique justicia con respecto al trabajo. Todo eso se llaman asuntos civiles, son asuntos civiles. Las leyes de un vecindario, la forma como los jueces han de aplicar justicia, cómo se ha de dirimir un conflicto, etcétera. Todos esos elementos forman la ley civil. Entonces Moisés va a la presencia del Señor y el Señor le da las leyes civiles. No tenemos tiempo para leer todas las leyes civiles que Dios le dio a Israel por medio de Moisés. Vamos a mirar solamente un ejemplo. En Éxodo 21 se trata de la ley de los esclavos, la ley en la cual regía a los esclavos. Esta es la primera de las leyes civiles que Dios le da a Israel y llama mucho la atención que la primera ley sea civil, sea la ley de los esclavos, pero es entendible porque este pueblo eran esclavos hacía unos 2 meses que habían salido de la esclavitud, así que ellos tenían que saber bien cómo se iban a comportar de aquí en adelante en ese aspecto de la vida, si podían tener esclavos o no. Entonces Dios les da unas leyes sobre la esclavitud y eso lo llamamos leyes civiles. Escuchen, por ejemplo, en Éxodo 21, leamos solamente un pequeño fragmento de Éxodo 21, dice: estas son las leyes que les propondrás. Las leyes está en plural y se refiere a las leyes civiles. Si comprares siervo hebreo, o sea que sí podían tener esclavos. Dios no está de acuerdo con la esclavitud, era una cosa de la época, era una cosa producida por el pecado. Dios no quiere la esclavitud, pero no ha llegado el tiempo de abolirla en este punto, sino más bien Dios la regula para que no sea demasiado mala. Dice, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Miren esta ley qué tan justa. Ustedes fueron esclavos, salieron de la esclavitud. Bueno, cuando por alguna razón un hombre llegue a ser su esclavo, si es su hermano hebreo, solo servirá por 6 años y al 7º año saldrá libre. Esa es una ley civil. Y como estas leyes civiles, hay muchas otras leyes que regulan toda clase de actividades y de sucesos que ocurran en la vida normal de una nación. Entonces esta es la ley civil. Nuestras naciones donde nosotros vivimos hoy tienen también su ley civil, su código civil y penal. Todo eso está en estas leyes que Dios le dio a Moisés para Israel. Y finalmente, la ley ceremonial. Es muy importante porque esta es la nación de Dios. Dios va a habitar en medio de ellos. Aquí tengo una diapositiva, creo que la pasé. No la tengo por aquí, creo que la tengo más atrás. Bueno, en fin, vamos a ver dónde la tengo. No la trae. Bueno, Israel está ubicado, el campamento está bien organizado y en el centro del campamento está el tabernáculo, la casa de Dios. Dios mora en medio de ellos. Y como Dios mora en medio de ellos, el campamento es santo. Y por tal razón hay unas leyes ceremoniales que son absolutamente necesarias para no contaminar el campamento y para hacer la adecuada forma de acercarse a Dios. Entonces Dios establece leyes de ceremonia, ley ceremonial, la ley que preserva la pureza del campamento porque Dios habita en medio de ellos. Y por esa razón Dios da estas restricciones. Si un hombre caía enfermo de lepra, debía ser expulsado fuera del campamento y se le da a los sacerdotes las instrucciones para limpiarlo y purificarlo cuando él se cure y permitirle volver a entrar al campamento. Si un hombre tocaba un cuerpo de un cadáver, de un animal o de un ser humano, quedaba contaminado porque la muerte es lo más malo que hay sobre la tierra y por tanto quedaba contaminado y era alejado de los ritos del tabernáculo hasta cierto tiempo y luego se purificaba. Todo eso es ley ceremonial.
Todo eso es ley ceremonial. La forma como se debían ofrecer sacrificios de animales para acercarse a Dios, sin la muerte de un animal nadie podía acercarse a Dios. Todo eso es ley ceremonial. La ley ceremonial incluye cómo debían los sacerdotes realizar los sacrificios. Y todo eso está explicado en Levítico. El libro de Levítico es demasiado importante porque es la estructura ceremonial de esta nación. Hace parte de su desarrollo legislativo. Y ahí tienen en Levítico todas esas regulaciones ceremoniales. ¿Cuáles comidas eran prohibidas y cuáles comidas eran permitidas? Habían animales prohibidos y animales permitidos para comer. ¿Por qué Dios les prohibió comer cierto tipo de animales? Para distinguirlos de las otras naciones, porque ellos debían ser un pueblo santo. Bueno, todas esas leyes que los distinguen de otras naciones se llaman leyes ceremoniales. Entonces, el libro de Levítico, ahí es donde está la ley ceremonial. Cuando usted lee el libro de Levítico sin tener en cuenta que esa es la estructura de la ley ceremonial, para formar una nación, para desarrollar una nación, para preparar la venida del Rey Eterno, cuando usted lee eso con ese conocimiento, el libro de Levítico tiene sentido. Y usted lo disfruta y usted puede ver a Cristo en todos los tipos y los símbolos. Todas estas restricciones de la ley ceremonial tipifican la persona, la obra de Cristo o la vida del cristiano. Si usted no lee eso en función de que el Rey Eterno vendrá y de la forma como eso nos enseña a través de tipos y símbolos, nuestra vida cuando entremos en la nación espiritual del Rey Eterno, que es donde estamos ahora, entonces el libro de Levítico es aburrido para usted. Pero cuando usted entiende todas estas cosas y construye todo ese plan en su cabeza y va desarrollando la trama, el drama, para usted eso es apasionante. El libro de Levítico es el evangelio mismo por medio de figuras y de símbolos, de tipos. Entonces la ley ceremonial es el libro de Levítico. Y eso es lo que produce el desarrollo legislativo de esta nación. La ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. Muy bien, amigos, vamos terminando entonces recordando que todo esto que hemos visto hoy son tipos de la iglesia, el nuevo Israel. El nuevo Israel tiene un desarrollo poblacional. Escuchen bien, el desarrollo poblacional del nuevo Israel está ocurriendo en este instante. Sobre toda la faz de la tierra se están convirtiendo como las estrellas del cielo los hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos que serán el pueblo del Rey Eterno en su última etapa. El desarrollo poblacional del pueblo del Rey Eterno está en constante desarrollo. Por eso el Señor nos mandó a toda la tierra, dice, id a todas las naciones predicando el evangelio. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. La gran comisión, el cumplimiento de la gran comisión es el cumplimiento del desarrollo poblacional de la nación del Rey Eterno. Su desarrollo legislativo está completo. Nuestro Rey Eterno Cristo ya nos dio su ley. En la misma ley de Moisés que él explica más profundamente en el Sermón del Monte. Ya nosotros tenemos como reino espiritual, como reino invisible, la iglesia, un desarrollo legislativo. Las leyes de nuestro Rey están completas. Nosotros no tenemos nada que ver con una ley civil porque la ley civil está en el estado en que nosotros estamos viviendo. Nosotros, la iglesia, no somos una teocracia, sino que estamos insertos en las naciones del mundo y cada nación tiene su ley civil. Y en cuanto a la ley ceremonial, nosotros no tenemos una ley ceremonial. La ley ceremonial, todos los ritos y restricciones del libro de Levítico fueron abolidos con la muerte de Cristo. Porque ellos eran tipos de la persona y obra de Cristo y cuando Cristo murió los canceló, los anuló. Por eso ya no hay restricciones de comidas, por eso ya no hay ritos ni ceremonias. La única ceremonia que tenemos es el culto de adoración los domingos, que es el día del Señor. Ese es el único rito
y los únicos ritos que conservamos son el bautismo y la Santa Cena, dos únicas ordenanzas prescritas por nuestro Señor para esta etapa del reino que es la etapa espiritual. Cristo convirtió las purificaciones de los hebreos en el bautismo y convirtió la Pascua hebrea en la Santa Cena, y el nuevo Israel ahora solo tiene esos dos ritos ceremoniales que son el bautismo y la Santa Cena. Así que todo esto tipifica al Rey Eterno, tipifica al pueblo de Dios, y eso hace relevante, importante y apasionante la lectura del Antiguo Testamento. Y eso es lo que teníamos para el día de hoy, el desarrollo poblacional, ya lo entendimos, social, la libertad, y legislativo en la nación del Rey Eterno Israel, la cual es un tipo del nuevo Israel que somos nosotros, la Iglesia. Por el día de hoy terminamos esta lección, pero esperen nuestra próxima lección, donde continuaremos observando más el desarrollo de esta nación, luego su fracaso y luego su purificación, y de ahí veremos nuestro panorama completo del Antiguo Testamento. Gracias por su generosa atención y gracias por dedicar su corazón apasionadamente al estudio del Antiguo Testamento. Nos vemos en la próxima lección. Que Dios les bendiga grandemente.